Buenas tardes, buenos días. Good afternoon, good day. ¿Qué les parece si oramos? What about if we pray? ¿Sí? ¿Se quiere poner sobre sus pies? If you could please stand. Va a estar sentado por las próximas 3 horas, así You're going to be que sitting down for the next 3 hours, so tome la mano de la persona que está a su lado. take the hand of the person next to you. Señor, estás hablando con nosotros, Lord, you're speaking to us. estás tratando con nosotros. You're treating with us. You're Has dealing with us. comenzado un proceso desde ayer en nuestras vidas. You have started a process with us since yesterday, Queremos que continúes trabajando con nosotros. and we want you to continue working with us. Más que palabras, More than words, más que versículos, more than verses, más que frases, more than phrases, más que principios, more than principles. necesitamos escucharte a ti. We need to hear from you. Háblanos, Señor. Speak to us, Lord. Que se produzca en nosotros That it will be produced within us. la misma reacción de los discípulos camino a Emaús. The same reaction as the disciples Que as they were nuestro walking corazón to Emmaus. arda al escucharte. That our hearts will burn as we hear you. Que esta mañana nuestra visión sea enfocada. That this morning our vision will be focused. Que en esta mañana nuestra visión sea aclarada. That this morning our vision will be cleared. Que en esta mañana tu palabra y tu verdad That this morning your word and your truth traten con nosotros profundamente. will deal with us on a profound level. Te lo rogamos, Señor, We ask this of you en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén Amen. y amén. And amen. Puede tomar su asiento. You may take your seats. Tengo un tema para compartir, I have a theme to share with you. de esos temas que solamente el apóstol Gustavo puede asignar. One of those themes that only Apostle Gustavo can assign. Necesité 3 días solo para entender el título I needed 3 days just to understand the title y como 3 meses para trabajar a partir de ese título. and 3 months to work on that El title. tema que se me asignó compartir en esta sesión And the title that was assigned to me to share this morning tiene el título La visión holística de la iglesia has the title The Holistic Vision of the Church nos reenfoca a la misión global. Refocus Us to the Global Mission. Vamos a leer juntos Let us read together Efesios capítulo 1, verso 22 y verso 23. Ephesians chapter 1 verses 22-23. Voy a trabajar bastante con la pantalla en esta mañana, I'm going to work with the screen a lot así this que morning. cualquier nota que usted quiera tomar va a estar claro aquí en las pantallas. So any notes that you want to take is going to be clear on the screen. Efesios capítulo 1, versículo 22 y verso 23 Ephesians chapter 1 verse 22 verse dice algo 23 muy claro. says something very clear. Dios sometió God submitted todas las cosas al dominio de Cristo all things under the dominion of Christ. y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. And he gave him as head of all to the church. Esta And this es su cuerpo. is his body. Y si usted puede resaltar allí en su Biblia esta expresión, And if you could highlight this in your Bible, this expression, la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. the fullness of him who fills everything in every way. Pablo nos va a hablar de 3 cosas en este pasaje. And Paul is going to speak to us about 3 things in this passage. Número 1, Number 1, Cristo como el centro, Christ as the center, la cabeza de todo. the head of everything. En segundo lugar, And in second nos va a place, hablar de la iglesia he's going to speak to us about the church como su cuerpo, as his body, la expresión de su cabeza. the expression of him as the Y head. número 3, And number 3, nos va a hablar de la plenitud he's going to speak to us about the fullness que lo llena todo. that fills everything. Y nosotros nos vamos a centrar en esta mañana en esta expresión, And this morning we're going to la stand in that plenitud expression, que lo llena todo. the fullness that fills everything. En esta expresión, la plenitud que lo llena todo, And in this expression, the fullness that fills everything, encontramos la visión holística we find a holistic vision. y encontramos la dimensión global de la iglesia. And we find the global dimension of the church. En este pasaje que vamos a trabajar por los próximos minutos, And this passage that we're going to be working with in the next está minutes, concentrado o comprimido todo lo que quiero hablarles esta mañana. everything that I want to speak to you this morning is Ver a concentrated into this. Cristo
to see Christ como la cabeza de todo, as the head of all, a la iglesia como su cuerpo the church as his body, y una palabra clave, and a key word, plenitud. fullness. Repita conmigo, por favor, plenitud. Repeat with me, please, fullness. Pablo nos presenta aquí a la iglesia And Paul presents to us the church no como un grupo religioso tratando de sobrevivir, not as a religious group that's trying to sino survive, como la cabeza y el cuerpo de aquel but as the head and the body of him que lo llena todo por completo. who fills everything completely. Ayer se nos dijo Yesterday was que la told to us iglesia es un diseño eterno, that the church is an eternal que la design, iglesia existía desde antes de todas las that cosas. the church existed before all things. Así que podemos afirmar en base a eso So based on that, we can affirm que la iglesia fue diseñada that the church was designed para expresar a Cristo to express Christ de manera plena, in a full way, de manera fully, integral, in a integral de manera manner, holística, and in a holistic y para manner. que esa expresión no se quede en un lugar, And for that expression not to stay sino in one para que place, alcance todo. but that it will reach En everyone. otras palabras, y dicho más simple, In other words, to say it simply, todo lo que Dios espera de la iglesia everything that God is expecting of the y church, todo lo que el mundo espera de la and iglesia, everything that the world is expecting of the church, la iglesia ya lo tiene the church already has it para alcanzarlo. to be able to reach it. Lo que Dios espera de la iglesia no es una medida inalcanzable. What God is expecting from the church is not an unmeasurable Lo thing, que el mundo espera de la iglesia but what the world expects from the tampoco church es una medida inalcanzable, is also a measure that can something that cannot be porque todo measured. lo que Dios espera de ella, Because everything that God expects from it, la iglesia ya lo tiene. the church already has it. Pero antes de hablar de visión holística y de misión global, But before speaking about holistic vision and global expression, necesitamos hacer lo que siempre las escrituras hacen con el pueblo de Dios. we need to do what always the scripture does with the people of God. Necesitamos hacer un diagnóstico honesto. We need to do an honest diagnosis. Soy un convencido y no me canso de decirlo, I am convinced, and I don't get tired of saying que this, nuestra predicación that our preaching, es una predicación bajo diagnóstico. it's a preaching under diagnosis. Nosotros no podemos predicar porque tenemos ganas de predicar sobre un tema. We cannot preach simply because we want to preach No about podemos a hablar theme. de lo que se nos ocurra decir. We cannot speak on what we just Como want fue to speak dicho on. ayer, As it was said si vamos a yesterday, embellecer a la iglesia con nuestra if predicación, we're going to beautify the church with our no preaching, podemos hacerlo a nuestra manera. we cannot do it our way. Tiene que ser bajo diagnóstico. It has to be under diagnosis. ¿En qué estado In what state está la iglesia en Estados Unidos hoy? is the church in the United States Este es today? nuestro diagnóstico. And this is our diagnosis. El diagnóstico es frío, The diagnosis is cold. es incómodo, It is uncomfortable. es duro, It is harsh. pero es necesario para tomar decisiones. But it is necessary in order to make decisions. No podemos hablar de enviar vida a las naciones We cannot speak about sending lives to the nations si no miramos con claridad la condición espiritual de la iglesia en este país. if we don't take a close look at the spiritual condition of the church in Y this quiero country. presentarles 5 estadísticas And I want to present to you 5 que acaban de salir recientemente that just came out sobre el estado de la iglesia en esta nación. about the state of the church Número in this 1, nation. Number 1, distintas proyecciones señalan different projections show que hasta 15,000 iglesias that over 15,000 pueden churches cerrar en el año 2025 en Estados Unidos. could close by 2025 in the United States. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? Hasta 15,000 iglesias Up to 15,000 podrían churches cerrar solo en este año. could close this year alone. Y que alrededor de 100,000 congregaciones And about 100,000 congregations podrían dejar de existir en los próximos años. could cease to exist in the coming years. Es un cuarto de las iglesias actuales. This is about a quarter of the current churches. Desde hace años,
many years Se ago, reporta que miles de iglesias cierran anualmente. it has been reported that thousands of churches close Es annually. decir, hay edificios, In other words, there are buildings, pero cada vez menos comunidades vivas. but each day less living communities. Número 2, Number 2, en 2007, in 2007, alrededor de del 78% de los adultos en Estados Unidos se identificaba como cristiano. around 78% of adults in the United States identified as Christians, Hoy esa cifra ronda and today that figure is el around 62%. 62%. Y se ha estabilizado allí en los últimos años, And it has stabilized there in mientras the que la recent years, religión de los sin ninguna, while the religions of the non-religion, gente que no se identifica con ninguna confesión de fe, people that do not identify with any confession of ya faith, son cerca del 29% de la población adulta. it's already close to 20%, 29% of the Solo adult population. aproximadamente 46% de los adultos jóvenes se identifican como cristianos, And only about 46% of young adults frente a un identify as Christians, 80% de los adultos mayores. compared to 80% of all O sea, adults. no se trata solo de gente que dejó de ir a la iglesia, It's not just about people that stop going to church, sino que estamos frente a una nueva configuración cultural but we're facing a new cultural donde la fe configuration cristiana where Christian faith, ya no es el marco por defecto en esta nación. it is no longer the default framework Número in this 3. nation. Number 3, Estudios de Lifeway Research mostraron que alrededor del 66% de los jóvenes adultos que asistían regularmente a una iglesia protestante en su adolescencia dejaron de asistir. studies by Lifeway Research show that around 66% of adults who regularly attended Protestant churches in their teens stopped attending for at least 1 year. Otros análisis muestran que entre el 70 y el 75% de los jóvenes con trasfondo cristiano Another analysis summarized that 70 to 75% of young people with Christian background se desconectan en algún momento después del high school disconnect at some point after high school. y solo una parte regresa luego de algunos años. And only a fraction of them return after years. Un informe sobre asistencia indicaba An attendance report indicated que solo alrededor del 15% de la generación Z asiste regularmente a la iglesia. that only about 15% of Generation Z regularly attends church. Escuche esto. And listen to this. La cifra más baja registrada para cualquier generación en la historia de los Estados The Unidos. lowest number recorded for any generation in the United States. No es que no haya sed espiritual, It's not that there is no spiritual thirst. es que muchos ya no ven a la iglesia como el lugar donde esa sed puede ser It's saciada. that many no longer see the church as the place where that thirst can be quenched. Barna reportó que en 2022 Barnes reported in 2022 42% de los pastores en Estados Unidos that 42% of pastors in the United States consideraron seriamente dejar el ministerio a tiempo completo. seriously consider leaving full-time ministry. 42. 42. 4 de cada 10 pastores. 4 out of 10 pastors. Por estrés, Due to stress, por soledad, loneliness, por conflictos internos internal y conflicts, por desgaste. and burnout. Actualmente, actualizaciones más recientes And more recent updates muestran que aunque hay algo de recuperación, show that although there is some casi recovery, 4 de cada 10 pastores nearly 4 in 10 pastors todavía luchan con la idea de abandonar. are still struggling with the idea of quitting. En paralelo, In parallel, el suicidio en la población general suicide in the general population ha aumentado de forma sostenida en la última década has increased steadily in the last decade. y diversos reportes señalan una preocupación creciente por casos de pastores que se quitan la vida. And various report points to a growing concern about cases of pastors taking their own lives. Factores como depresión, Factors such as aislamiento y depression, presión isolation, ministerial and ministerial pressure, jugando un rol importante. playing an important role. Y número 5, And number 5, denominaciones históricas historic denominations han sufrido pérdidas de miembros ligadas a escándalos de abuso y de falta de transparencia, have suffered losses of members linked to abuse and al punto scandals, que algunos de estos casos han impactado seriamente en la confianza de la sociedad en la iglesia institucional. to the point that some of these cases have seriously impacted society's trust. Escucha esto.
And listen to this. Una parte importante de los jóvenes dice identificarse como espiritual, pero no religioso. A significant amount of young people say they identify as spiritual but not religious. Justamente por la desconfianza hacia el sistema eclesial organizado y sus incoherencias. This is due to distrust in the organized church system and its inconsistencies. Jonathan, ¿para qué perdiste 8 minutos presentando estas estadísticas? And Jonathan, why did you waste 8 minutes presenting us this ¿Qué nos está statistics? diciendo esto? What is this telling us? Si resumimos este cuadro, If we zoom all of tenemos un this, diagnóstico claro. we have a clear diagnosis. Iglesias cerrando o al borde de cierre. Churches closing or about to Generaciones close jóvenes down. que se alejan. Generations of young Una people that creciente go masa away. de gente que no se identifica con nada, que vive sin una referencia. A growing mass of people who live without ecclesial reference. Pastores exhaustos al borde de la renuncia o del colapso emocional. Exhausted pastors on the verge of resignation or emotional collapse. Escándalos que erosionan la confianza y hacen del evangelio una más entre muchas voces. Scandals that erode trust and make the gospel one more among many voices. Hermanos, Brothers, no estamos frente a un simple problema de métodos. we're not facing a simple problem of methods. Estamos frente a un problema de representación. We're facing a problem of representation. La pregunta que debemos de hacernos And the question that we should be no asking es ourselves, qué programa nuevo necesitamos para revertir estas estadísticas. what new programs do we need to reverse these statistics? La pregunta no es qué actividades debemos hacer para revertir lo que está pasando. The question should not be what activities should we do to reverse this? La pregunta que debiéramos hacernos, The question that we should be asking ¿qué está ourselves, viendo el mundo cuando nos mira? what is the world seeing when they see us? ¿Están viendo realmente al Hijo? Are they really seeing the Son? ¿O están viendo una versión distorsionada y fragmentada de Él? Or are they seeing a distorted or fragmented version of Him? Y creo que ahí es donde está nuestro punto central y nuestra mayor necesidad de enfoque en esta estación. And I believe that that is where our central point of focus is at this time that we're Porque el in. problema central, Because the el problem, problema de fondo, the underlying no es un problem problema de métodos, is not a problem of methods, es un problema de representación. it is of representation. No es solo qué hacemos, It's not just what do we do. la pregunta es qué expresamos. The question is, what do we express? Señores, el Padre no quiere una copia religiosa ni una caricatura espiritual. The Father does not want a religious copy or a spiritual caricature. Quiere una iglesia que manifieste el carácter, He wants a church that manifests the character, la cultura the culture, y la naturaleza del Hijo. and the nature of the Son. Y justamente And justly, eso es visión holística. and precisely that is what holistic vision is. Ver a la iglesia, To see the church, ver al cuerpo to see the body, y ver a las naciones and see nations desde Cristo, no desde nosotros. from Christ, not from us. Con esta introducción de estos últimos 15 minutos en mente, With them, keeping in mind this introduction for the last 15 minutes, vamos a dividir esta sesión en 3 grandes partes. we're going to divide this session into 3 major Número 1, points. la visión holística. Number 1, the holistic view. Número 2, el reenfoque que produce volver a ver como Dios ve. And number 2, the refocus that produces to see how God Y sees. número 3, And number 3, la misión global the global mission como consecuencia inevitable. as an inevitable consequence. Todo eso en 50 minutos All of that in 50 minutes y con traducción. and with translation. So help me God. Ayúdame Dios. Primero, First, la visión holística. the holistic view. ¿Qué es ver a la visión? ¿Qué es la visión holística en palabras simples? In simple words, what is a holistic view? Ver la iglesia como Dios la ve. Seeing the church as God sees it. Nos pasamos la vida definiendo la iglesia como la vemos nosotros. We spend all of our lives explaining the church as we see it,
cómo debiera ser, how it should cómo be, debiera ser más atractiva, how it should be more cómo debiera ser attractive, más inclusiva, how it should be more cómo debiera inclusive, verse, how it should qué look, colores debiera usar, what colors qué should we pantallas use, necesitaría, what screens qué do we actividades need, para niños, what are qué our actividades activities para for jóvenes. children, what activities Pero for the nuestro youth. asunto no es ver a la iglesia como los hombres la ven, But the matter is not seeing the church as men see es ver it, la iglesia como Dios la ve. it's seeing the church as God sees it. Mirar desde Cristo, To see from Christ, no desde nosotros. not from within us. La pregunta no debiera ser cómo se ve la iglesia desde Estados Unidos. And the question should not be, how does the church look like from the United States? Latinoamérica ha sufrido esta visión And Latin America has porque suffered hemos this visto la iglesia because we have seen a the través de church los ojos americanos. through the American eyes. La pregunta no es cómo se ve la iglesia desde Estados And the Unidos, question is not how sino do we cómo see se the ve la church from the iglesia United desde Cristo. from the United States, but how do we see the church from Porque Christ? Efesios capítulo 1 verso 10 nos dice Ephesians 1:10 tells que el us Padre decidió reunir todas las cosas en Cristo. that the Father decided to gather Él all es el things in centro Christ. de gravedad de este diseño eterno llamado He iglesia. is the center of gravity in this design Por called the lo church. tanto, tener una visión holística Therefore, having a holistic vision significa means que Cristo es el punto de referencia that Christ is the point of reference para entender to understand quién es la iglesia, who is the church, cómo debe vivir la iglesia, how should the church cómo live, debe vincularse la iglesia how the church should be y linked, hacia dónde debe moverse la iglesia. and where should the church move to. Es nuestra cristología lo que define nuestra eclesiología. In our Christology, it defines our Eclesiology. ecclesi- See, you speak English. No vemos a Cristo desde la iglesia, We do not see Christ from the church. vemos a la iglesia desde Cristo. We see the church from Christ. Visión holística Holistic view, es representación exacta, it's an accurate representation, no versión parcial. not a partial version. Hebreos capítulo 1 verso 3 nos dice Hebrews 1:3 tells us que el Hijo es la imagen misma del Padre. that the Son is the very image of the Father. Y Romanos 8:29 nos dice And Romans 8:29 tells que us fuimos predestinados a ser conformes a esa imagen. that we were predestined to be conformed to Así that que el image. diseño de la iglesia So the design of the church no es algo parecido a Cristo, is not something Christ-like. es completa compatibilidad espiritual con su naturaleza. It is complete compatibility with his spiritual nature. No es solo doctrina correcta, It's not just a correct doctrine. no son solo buenas It's reuniones, not just good meetings. no son solo buenos proyectos misioneros. It's not just good missionary A esta projects. nación, lo vimos en las estadísticas, no le ha faltado esto. The church here in the statistics that we saw has not had lack Los of this. grandes teólogos que han definido la doctrina de la iglesia en los últimos 30 años The great theologians that have defined the church tienen in un the last contexto years americano. have a context, American context. Las mejores reuniones y las mejores experiencias del mundo han salido de esta nación. The best meetings and best expressions have come out from this En el nation. siglo XX, la mayor fuerza misionera global salió de esta nación. In the 20th century, the biggest missionary force Pero lo came out of vimos this en las nation. estadísticas But we saw this in the statistics que buena doctrina, that good doctrine, buenas reuniones good meetings, o buenos proyectos misioneros and good missionary projects pueden hacernos parecidos a Cristo, could make us Christ-like pero no ser la representación de Cristo. and not be the representation of Christ. El diseño The design no es algo parecido a Cristo, is not something that is Christ-like, sino una iglesia but a church que representa al Hijo that represents the Son en tres dimensiones a la misma vez. in three dimensions at once. Número uno, Number one, carácter. character.
Naturaleza, fruto, santidad. nature, fruits, holiness. Número 2, comunión. Number 2, communion, Vínculos, cuerpo, unidad. bonds, body, unity. Número 3, misión. Number 3, missions, Envío, naciones, propósito. sending nations, eternal purpose. Si una de estas tres falta, If one of these three is lo que missing, mostramos ya no es Cristo completo, what we're showing is no longer the sino una complete versión Christ, fragmentada. but a fragmented version of him. Hemos tenido buenas cosas de estas tres. And we have had good things from these three. Hemos tenido buenos modelos de estas tres. We have had good Pero models hemos from these three. fallado en tener una representación exacta de las tres operando al mismo tiempo. But we've failed having an exact representation of all three working at the same time. ¿Qué es una visión holística entonces? Then what is a holistic view? Es la vida del Hijo en todo el cuerpo. It is the life of the Son in the whole body. La visión holística rompe el modelo clero-laicado. The holistic visions breaks the clergy laity model. Cristo no fue dado solo a unos cuantos líderes. Christ was not given just to a few leaders. El Espíritu Santo no fue solo derramado sobre una élite. The Holy Spirit was just not poured out upon some La elite. gracia no fue diseñada para concentrarse en The plataformas. grace was not designed to focus on Ver platforms. a la iglesia como Cristo la ve To see the church as Christ sees the es ver a church todo el cuerpo involucrado, is to see the entire a body todos involved, recibiendo, all a receiving, todos expresando, all a expressing, todos madurando, everyone a maturing, todos avanzando, everyone moving forward. porque la idea de Dios Because God's es tener un idea cuerpo completo que lo exprese. is to have a complete body that expresses Him. Es tener un cuerpo completo que lo It's exprese. to have a complete body that expresses Him. La visión fragmentada The fragmented nos ha vision hecho mucho daño en los últimos 20 años. in the last 20 years has caused a lot of harm. Porque ha llevado a los creyentes a pensar en la iglesia como un lugar y como un horario. Because it has taken Christians to think about the church as a place and a time. Ah, yo vivo en la iglesia el domingo de 10 a 12 cuando tengo el servicio y después vivo como quiero. I live in the church on Sunday when I have the service from 10 to 12 and then I live as I want. Ha creado matrimonios It has created que marriages discuten hasta la entrada del auditorio. that they argue up until the entrance of the church. Yo creo que no hay lugar de mayor transformación que la vereda de las aceras I don't think de las iglesias. There's a place of greater transformation than the sidewalk of Tiene the un church. poder transformador. It has a Hay transforming matrimonios power. que vienen discutiendo como Avengers Endgame, There's marriages that come fighting as the Avengers in the pero Endgame. pisan la acera de la But congregación they step on the sidewalk of the church y le dicen el uno al otro: and they say to llegamos a each la other, iglesia, we came to church, paramos acá we stop y here, la seguimos después. and we follow out later. We continue later. ¿Por qué? Why? Porque la visión fragmentada nos muestra a la iglesia como un lugar y como un horario, Because the fragmented vision shows the church as organizada a place alrededor de programas y de gustos. organized around programs. And Ah, voy a esta iglesia porque me gusta la música. I go to this church because I like their music. Voy a esta iglesia porque me gusta el programa que tienen para niños. I go to this church because I Voy a like la the iglesia children's porque me program. gusta que el predicador no predica muy largo. I like this church because the preacher doesn't go too long. La visión fragmentada se apoya en algunos ministerios fuertes y en muchos espectadores. Fragmented vision relies on some strong ministries and on other bites. Pero estamos recuperando una representación exacta, But we are recuperating donde an vemos la accurate iglesia como un cuerpo representation, vivo en medio de las where we naciones, see the church as a living body in the midst of the nations. donde Cristo es el ente que organiza su vida y su propósito. Where Christ is the lens that organizes its life. Porque And la purpose. visión de la representación exacta Because the vision of the exact se redefine por a quién expresa y hacia dónde se mueve. is redefined by who it expresses En Él and where it vivimos, moves. In Him we en Él live, nos movemos in Him we y en Él move, somos. and in Him we are. Segundo enfoque, The second focus, una vez que recuperamos la visión holística, once we recuperate the holistic vision, una vez que volvemos a ver como Dios ve, once again that we start seeing how God una vez que sees, dejamos de redefinir once we stop redefining cómo es la iglesia en base a nuestros gustos o en base a nuestras opiniones o en base a nuestros pensamientos, how the church is based on our likes and our opinions, ahora experimentamos un reenfoque.
Now we experience a refocus. Ver a la iglesia como Cristo la ve To see the church as corrige Christ sees nuestra the mirada. church, and that fixes our gaze. La iglesia de Colosas The church in Colossians era una iglesia que Pablo nunca había visitado. was a church that Paul had never visited. Él escribe la carta basado en el informe que recibe del obispo Epafras. He writes the letter based on the report that he receives from the apostle. Y Epafras The bishop. sabe que, y Pablo sabe And Paul knows que la iglesia en Colosas está siendo atacada por falsas visiones de Cristo. that the church in the Colossians is being attacked by false versions of Christ. Visions of Gnosticismo, Christ. gnosticismo, 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 Gnosticism. What is that? judaísmo Judaism y otras corrientes filosóficas del contexto and other philosophical currents of the que time negaban la divinidad de Cristo that negated Christ's y divinity su encarnación. and his flesh. Más tarde la iglesia va a condenar esas posturas como herejías. And later on the church is going Se to va a condemn establecer that el as credo de heresy. Nicea. There will be the creed of Nicea era Nicene Creed. Nicene Creed. Pero Pablo tiene que confrontar directamente But Paul has to confront directly la manera en la que la iglesia estaba viendo a Cristo. the way in which the church was Por seeing eso Christ. Colosenses es una carta cristológica por excelencia. That is why Colossians is a Christ-centered letter. Pablo se encarga de establecer la supremacía, la universalidad y la centralidad de Cristo. Paul makes sure that he centers on the Y cuando él centralization está of Christ. corrigiendo esto, And when he is correcting this, Colosenses 1 del 15 al 30, Colossians 1 through Colosenses 15 2 through del 30, 1 al 8, Colossians 2, 1 through va a 8, llegar al capítulo 3 you will get to chapter para 3 decir to say que cuando alguien se encuentra con Cristo, that when somebody meets su Christ, visión tiene que ser reenfocada. his vision has to be refocused. Pongan la mira Put your eyes en las cosas de arriba on the things of y heaven no en las de la tierra. and not of earth. ¿Qué resultado o qué evidencia What results or what evidence hay en alguien que está viendo a la iglesia como Cristo la ve? is in someone that is seeing Christ as the church as Christ sees? Es que su visión es reenfocada. Their vision is refocused. Cuando la iglesia vuelve a mirar desde Cristo, When the church looks again from se Christ, produce un reenfoque profundo. a profound refocus Porque no occurs. solo empezamos a ver distinto, Because we not only start seeing differently, sino a pensar, but we start thinking, a sentir to start feeling y a evaluar distinto. and evaluating differently. Por ejemplo, For example, migramos de lo que funciona we migrate from what works a lo que expresa el Hijo. to what the Son expresses. Hay cosas que hoy funcionan en la iglesia, There's things that work today in the church, pero que no expresan al Hijo. but they do not express the Son. Muchas veces el control funciona, A lot of times the control functions works. la manipulación funciona, Manipulation works. el abuso espiritual funciona, Spiritual abuse works. pero que funcione But that it works no quiere decir que exprese al Hijo. does not mean that it expresses the Son. It's No expressing todo the Son. crecimiento es señal de salud. Not all growth is a sign of health. El cáncer crece Cancer grows y no es saludable. and it is not healthy. No, pero nosotros tenemos la iglesia llena. But we have a full church. Oh, no, pero nosotros tenemos las casas llenas. But we have the houses Oh, no, full. pero nosotros hacemos una conferencia y está lleno. We do a conference and it gets full. La pregunta no es si funciona, The question is not if it works. la pregunta es si expresa al Hijo. The question is, does it express the Son? ¿Qué funciona más? What works better? ¿Qué atrae gente? What attracts people? ¿Qué es lo que gusta más? What is it that is liked most? Esa es la pregunta de alguien con una visión fragmentada. That is the question of someone who has a fragmented view. Pero ver la iglesia como Dios la ve But to see the church as God cambia sees la it, pregunta. it changes the question. ¿Qué expresa el Hijo? What does the Son express?
¿Qué le da forma a Cristo en su cuerpo? What gives form to Christ within the body? ¿Qué refleja con fidelidad su carácter, su comunión y su misión? What expresses, I'm sorry? ¿Qué refleja con fidelidad su carácter, su comunión y su misión? What shows confidentiality? Número 2, Number 2, del éxito medido por números al éxito medido por formación. from success measured by numbers to success measured by La training. visión fragmentada todo lo mide por asistencia, Fragmented vision measures everything by attendance. todo lo mide por likes, Everything is measured by likes. todo lo mide por alcance, Everything is measured by todo lo mide por outreach. presupuesto, Everything is measured by todo lo mide budget. por agenda llena de programas. Everything is measured by full agenda. Pero muchas veces no todo eso But a lot of times, not all of that colabora con que Cristo sea formado. collaborates so that Christ will be formed. La visión como Cristo ve The vision, the mission as Christ sees it, mide por cómo Cristo es formado is measured by how Christ is formed. en identidad de hijos, In identity en of profundidad children, doctrinal, in doctrinal en vínculos depth, sanos, in healthy en bonds, obediencia, in obedience, en carácter, character, en sensibilidad. sensitivity. No queremos ser solo una iglesia grande. We don't want to just be a big church. ¿Puede levantar su mano conmigo, por Can you favor? please lift up your Y hands decirlo with con me fe. and say this in faith? No solo quiero ser una iglesia grande. I don't want to just be a big No solo church. quiero asistir a una iglesia I don't wanna grande. just assist No solo a quiero big liderar church. en una iglesia I don't wanna grande. just be a leader Yo in no a estoy big aquí church. hablando en contra de lo grande. I'm not here speaking against Estoy big. diciendo que en la búsqueda de lo grande I'm saying that as you're seeking muchas for veces something hemos big, negociado lo que expresa el Hijo. a lot of times we have Yo no quiero ser una negotiated with what iglesia grande. expresses the Son. I don't want to be. I want to be a Quiero big ser church. una iglesia exacta que lo expresa I Él. want to be an exact church that Y expresses eso Him, puede llevarnos a ser and that could take us to be una iglesia grande como la de Éfeso a big church like Ephesus, o una iglesia pequeña como la que estaba en la casa del emperador. or a small church like that in the house of the emperor. Si no me equivoco, es Filipenses, If I'm not mistaken, is in que Philippians. termina diciendo: That it ends los de la saying, casa del César te saludan. Those from the house of Caesar greet El you. evangelio había sido tan penetrante en Roma The gospel had penetrated so much que in el Rome emperador romano tenía una casa iglesia metida en el palacio y no lo sabía. that the Roman Empire had a church in the house. ¿Qué And they iglesia didn't fue even más know it. exitosa? What church was more Successful. Successful. La de Éfeso, the one in Ephesus que era grande, that was big, que estaba en una metrópoli, that was in a metropolis, que era el centro de intercambio cultural, that was the center of cultural que interchange? cuando la gente se convertía tiraba los libros de la brujería. When people converted, they threw away La their conversión witchcraft es algo books. así de 50 millones de dólares que se cree que la gente quemó ese día. It's believed that about $50 million O la iglesia, was del burned la that iglesia day. que estaba en la casa del emperador. Or the church that was in the house of the emperor. El asunto no es el tamaño, The matter is not the size, sino la fidelidad que expresa. but the Al faithfulness Hijo de that Dios. expresses the Son of God. Si Dios te llamó If God called you a un testimonio grande, to a big testimony, gloria a Dios. glory to God. Solo no negocies Only do not negotiate la expresión exacta. the exact expression. No queremos ser solo una iglesia grande. We don't want to just be a big church. Queremos ser una iglesia exacta We want to be an exact church que lo expresa. that expresses Him. Con visión fragmentada, With a fragmented vision, nos enfocamos en funciones. we focus on functions. Con una visión holística, With a holistic vision, nos enfocamos en la naturaleza. we focus on the nature. Mientras tenemos una visión fragmentada, While we have a fragmented la vision, iglesia corre, the church runs, organiza, organizes, programa, it programs, pero muchas veces but a lot of times, en el medio in the midst, negocia la vida. it negotiates the life. Pero cuando el enfoque cambia, But when the focus changes, primero es la naturaleza, first is the nature, luego la función. then the function. Primero es quienes somos en Cristo, First, who we are luego in qué Christ. hacemos para Cristo. Then what do we do for Primero lo que Christ? gobierna nuestro interior, First, our internal luego el government, impacto exterior. then the external impact. ¿Sabe por qué? You know why? Porque sin la naturaleza de Cristo, Because without the nature of Christ, la función desgasta. the function wears us out. Nunca antes en la historia
Never before in history se ha visto tantos abandonos ministeriales have you seen so many people leaving the ministry como en nuestros días. as in our day. Lo leímos en las estadísticas. We just read it in the statistics. ¿Cómo hacer lo correcto How do we do it correctly? te puede desgastar? How doing it correctly could wear you out. Si fluye desde la función, If it flows from the function, te vas a desgastar. it's going to wear you out. Pero si fluyes desde la naturaleza, But if you flow from the nature, Jesús dijo, Jesus mi said, yugo es fácil y ligera es mi carga. my burden is light. Número 4, Number 4, del encierro local from local confinement a la conciencia de cuerpo global. to global body consciousness. Cuando tenemos una visión fragmentada, When we have a fragmented vision, vemos a la iglesia como un fin en sí mismo. we see the church as an end within itself. Nos encerramos en nuestra propia agenda. We lock ourselves in our own agendas. Lo que más nos importa es cómo nos va a nosotros. And what matters most to us is how it's going for us. Pero cuando recuperamos la visión holística, But when we recover the holistic view, entendemos que toda iglesia local we understand that all local es churches parte de un cuerpo global. is part of a global body. Que toda iglesia local That every local es church un eslabón en la cadena de Dios en las naciones. is a link in God's change to the nations. Y número 3, And number 3, vamos bien, vamos bien. Estoy contento. Número 3, number 3, cuando volvemos a ver como Cristo ve, when we start again to see how Jesus sees, cuando Christ. nuestra mirada es reenfocada, When our vision is refocused, ahora podemos volver a ver la misión global. now we can start seeing the global mission. La misión global The global mission, no es una idea abstracta en la mente de alguien que quiere hacer algo. it's not an abstract vision in the mind of somebody who wants to do something. Es el fruto de una visión holística. It is the fruit of a holistic vision. Si volvemos a ver como Cristo ve, If we start to see again as Christ si sees, nuestra mirada es corregida, if our vision is corrected, el resultado será o el fruto será the result or the fruit will be una visión global. a global vision. Si la visión holística nos hace mirar desde Cristo If the holistic vision y el reenfoque corrige nuestra mirada, helps us to see from Christ and it refocuses our la vision, misión deja de ser un tema más the mission stops being just another y theme se convierte and it becomes en una consecuencia inevitable. in an unavoidable consequence. Algunos pensamientos sobre esto. Some thoughts on this. Número 1, Number 1, la misión global global mission no es un departamento, is not a department. es el desborde de una iglesia que quiere representar exactamente al It Padre. is the overflow of a church that wants to represent the Cuando Father Cristo correctly. es el centro, When Christ is the center, cuando Cristo es el objetivo, when Christ is the cuando object, Cristo es el patrón, when Christ is the cuando pattern, Cristo es la norma, when Christ is the norm, la iglesia no puede encerrarse. the church cannot enclose La itself. iglesia no puede vivir solo para sí. The church cannot live for La iglesia itself. no puede ignorar las naciones, la cultura y los sistemas. The church cannot ignore the nation's culture. No me digas que Cristo está siendo formado en ti Do not tell me that Christ is being y que formed eso in no you, te impulsa a alcanzar a otro. and that doesn't send you to reach No others. es compatible la formación de Cristo con la pasividad. It is not compatible, the passion of Christ, with being passive. Pablo dice, el amor de Cristo Paul says the love nos of Christ, constriñe. it strengthens us. Otra versión dice, nos obliga. Another version says it Ya no es el obligates control, us. ya no es el control, It is no longer no es la control. manipulación, It is not no es el manipulation. abuso. It is not abuse. Ahora es la formación de Cristo Now is the formation que of me Christ impulsa that pushes me forward a no encerrarme en mí mismo. to not enclose within myself. Pero nuestra gran tentación But our great temptation es centrarnos en nosotros mismos. is to center within ourselves. Lo que a mí me pasa, What happens to me, lo que yo sufro, what I suffer, lo que a mí me hicieron, what they did to me,
Es incompatible It's not compatible. que Cristo sea formado en un creyente That Christ be formed in a Christian y que esa formación and that formation no lo impulse doesn't push you a compartir de Cristo a to otros. share the gospel to others. La iglesia no puede encerrarse. The church cannot enclose. Mira el que está a su itself. lado con la mejor sonrisa que tenga en esta mañana. La Look at the mejor, la person mejor. next to you with the best smile that Bueno, you si esa es la have. mejor, no me quiero imaginar la peor, pero If that's the pero, best, I don't want to pero mira lo que es imagine la the mejor worst. sonrisa. But give him your Y best dígale, smile si Cristo está siendo formado en ti, and tell him if Christ is being formed within you, no puedes encerrarte en ti mismo. you cannot enclose yourself. No puedes vivir solo para ti. You cannot live just for yourself. Una iglesia que expresa al Hijo A church that expresses the terminará Son tocando naciones y territorios. will end up touching nations and territories. Pero esto no es nuevo. But this is nothing La new. iglesia del libro de los Hechos The church in the book of Acts tenía una asignación. had an assignment. Recibiréis poder You will receive cuando haya power venido sobre ustedes when it has come el upon Espíritu you, Santo. the Holy Spirit, Me seréis testigos. and you will be my Jerusalén, witness, Judea, Samaria Jerusalem, y Judea, hasta lo último de la Samaria, tierra. until the ends of the earth. Pero la iglesia comenzó a crecer. But the church started to grow. Primer sermón The first se sermon, convierte en 3,000. 3,000 give their lives. Segundo sermón Second sermon, se convierte en 5,000. 5,000 people. Pedro predicó 2 sermones Peter preached 2 y se sermons, convirtieron 8,000. and 8,000 people Nosotros converted. predicamos 8,000 We preach y se convierte 8,000, en 2. and 2 people La convert. iglesia empieza a crecer. And the church starts to Escucha, grow. escucha, milagros, Listen. señales comienzan a pasar. Miracles and wonders start Pedro to va happen. caminando Peter is walking, y por la sombra de Pedro and because of se Peter's sanaban los shadow, enfermos. the sick will be healed. No eran la sombra, ni tampoco. Ay, ay. Acá. Y Pedro caminaba y se sanaban. And Peter will walk, and people will be Había un healed. paralítico. There was a paralytic, Pedro caminaba but he was y walking. decía, no tengo plata. Peter was walking. Ni oro. I have no money, but O he sea, prayed. no era que no oraba, It's not that he didn't ¿no? pray. Algunos creyentes utilizan ese versículo para no orar. A lot of believers No tengo use that plata verse ni not to oro. pray. What he didn't have was gold. Eso solo lo entienden los que hablan español, perdón. Only those that speak Spanish understand that. La iglesia comienza a crecer. And the church starts to grow. La gente empieza a vender sus And propiedades people start selling their property sin que nadie les prometiera nada without anybody y promising traían them. todo el dinero a los pies de los And they apóstoles. will bring all their money. Cualquiera de nosotros llamaría eso Any of us will call that avivamiento. a revival. La iglesia creció tanto The church grew so que eran much. todos de una misma mente. They were all of one ¿Sabe mind. lo que es tener 10,000 personas todos de una misma Can mente? you imagine what it is to have 10,000 people of the same A veces nos mind? cuesta 2 en el matrimonio, imagínense 10,000. At times it's hard too within the marriage. Imagine Todos de una misma mente. all in one Todos mind, con un mismo sentir. With one sense. Todos con un mismo with corazón. one heart. ¡Wow! Wow. Surge un problema. And a problem Estoy en arises. Hechos 5, en Hechos 6. I'm in Acts Surge 6. un problema. And a problem arises. Y la iglesia lo resuelve And the rápidamente. church brought ¡Wow! the solution fast. Tráiganos 7 varones. Bring us 7 Creemos men, el ministerio del diácono. and let us create Y que the se healing resuelva el ministry, problema. and let the problem be solved. Es la iglesia ideal. The ideal church. Un mundo ideal. An ideal church. Solo un pequeño detalle. Just one minor detail. Todos se olvidaron They all forgot que el avivamiento no servía para nada that the revival was worthless si no iban a todas las naciones. if they did not go to all the nations. Todos reuniéndose, All gathering, todos felices, all were happy, todos contentos. all were La joyful. comunidad del amor, The community was la full of comunidad de las love. maravillas, The community of la comunidad de marvels. las señales, The community de la of signs and abundancia, wonder, de la generosidad. and abundance and Yo quisiera generosity. congregarme en la iglesia de Jerusalén. I would love to congregate in the church in Jerusalem. Solo un pequeño detalle Just one minor detail que funcione that it works. no quiere decir que sea exacto. Doesn't mean that it is exact. Hechos 1:8. Acts 1:8, Recibiréis poder. and you shall receive power
irán hasta los confines de la tierra. and you will go to the ends of the world. Alguien busque en su Biblia, por favor, porque esto está fuera de programa. Busque en su Biblia Hechos 8.1, por favor. Somebody could find it in their Bibles. Y léalo así bien fuerte en and read it versión. out loud. It's not in the notes. 8.1, Hechos 8.1. Acts 1:8. Está en la Biblia, ¿eh? It's in the Bible. Ya llega, ya llega. Sí, bien fuerte, el que lo encontró. Sí, sí, adelante, bien fuerte. Y Saulo consentía su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Escuche, escuche. Gracias, pastor. Escuche. Listen to this. Hechos 1.8 Acts 1:8 says, dice, recibiréis poder you shall receive cuando power. venga sobre ustedes el Espíritu When the Santo. Holy Spirit Me comes seréis upon you, testigos you will be my en witness Jerusalén, in Jerusalem, en Judea, in Judea, en Samaria in y Samaria, hasta lo último de la to tierra. the ends of the world. Pero la iglesia de Jerusalén, But the church in Jerusalem, durante 7 capítulos, during 7 chapters, se quedó muy feliz con lo que estaban viviendo. stayed very happy with what they were living. Y dice la Escritura And the scripture says que se tuvo que tener that they have to have una persecución a persecution contra la iglesia. against the church. ¿Sabe qué me dice la palabra persecución? You know what the word persecution tells La me? persecución no me habla Persecution de la doesn't fuerza speak del enemigo, about the strength of the enemy. me habla de la comodidad de la iglesia. It speaks to me about the comfort of the church. Todo sacudimiento All that is shaken es el resultado is the result de una comodidad aceptada. of when we accept being comfortable. Y vio que la Escritura no deja nada a nuestra imaginación. And you see that scripture leaves nothing to our imagination. Nos va a decir It's going to tell us que la persecución that the persecution fue contra la iglesia was against the que church. estaba ¿dónde? That was where? ¿Y a dónde fueron? And where did they go? Todos fueron esparcidos por la tierra de... They were all spread out throughout the land of. Cuando la iglesia se encierra, When the church encloses within Dios tiene que themselves, permitir situaciones God has to permit certain que no son situations parte del plan, that are not part of the plan, pero que son recordatorios but are reminders de cuál es el plan. of what is the plan. Por favor, Please, no esperemos let us not wait a la persecución for persecution para recordar to be reminded que esto es hasta los confines de la tierra. that this is till the ends of the world. Cambie la palabra persecución y ponga el padecimiento que usted quiera padecer, que usted quiera poner. Change the word persecution and put whatever ailment or you may Esto want. está completamente por mi cuenta And this is all on me, y desligo completamente responsabilidad de la PET. and I take LAPED out of any responsibility, Pero creo but I believe que la persecución a la iglesia de Jerusalén that the persecution in the church in Jerusalem no era parte del plan was not part of the plan si ellos no se acomodaban. if they had not gotten comfortable. La iglesia de Jerusalén se acomodó, The church in Jerusalem got comfortable, pero el recordatorio es, but the reminder is, de todas maneras, anyways, Dios lo va a hacer. God is going to do it. De todas maneras, Anyways, Dios lo va a hacer. God is going to do it. Tú decides You decide si en calidad de perseguido if you want to be o en persecuted calidad de enviado. or you want to be sent. Pero lo que Dios diga, But what God says, lo que Dios ha pedido, what God has lo asked, que Dios nos ha dado, what God has given se va a us cumplir. is going to be fulfilled. La misión global The global mission no es is not un departamento, a department. es el desborde It is the overflow de una iglesia que busca representarlo exactamente. of a church that seeks to No lo represent podemos Him contener. correctly. We cannot Nos sale contain por los Him. poros. It comes out of our pores. Número 2,
Number 2, de proyectos misioneros for missionary a projects pueblos y sistemas en el corazón. to people and systems of Una iglesia God. fragmentada piensa, A fragmented church oh, hagamos thinks, algo por África. let's do something Oh, for organicemos Africa. un viaje. Let's organize Oh, a trip. apoyemos un misionero. Let's support a missionary. Una iglesia con visión holística se pregunta, And a church with a holistic ¿qué vision pueblos asks Dios itself, nos asignó? what specific ¿Cómo people servimos al cuerpo en otras has naciones? God assigned to us? ¿Qué How can we sistemas serve? del mundo necesitamos confrontar con la vida del Hijo? What system of the world do we need to confront No with the queremos, life of the la Son? PET no es un espacio solo para llenar aviones de gente. La Pet is not a space just to fill people, planes with people, Sino levantar hijos y vínculos que encarnen al Hijo en pueblos no alcanzados y en sistemas dominados por otro reino. but to raise up children and bonds that incarnate the Son in unreached Número people. 3, la Number misión 3, global global es mission nuestra respiración, is our breath. no es un evento. It's not an event. Y cierro aquí. And I close with this. Cerré antes de que suba el tecladista. Una vez tenía que pasar. It had to happen one time. Ahí viene. Here she comes. Sara, te queremos. We love you, Sarah. Cerramos aquí. And we close here Volver a ver to be able to see again, para volver a ir. to see again, to go again. Nadie puede ir No one can go si primero no ve. if they don't see first. Pero si alguien ve, But if someone sees, tiene que ir. they have to go. Escucha, escucha, escucha. Listen. El apóstol Ben lo citó abajo con los pastores. Apostle Ben mentioned this to the pastors downstairs. Cuando Isaías, en Isaías capítulo 6, Isaiah in Isaiah chapter 6, the prophet ve Isaiah, el trono de Dios. he sees the throne of God. Lo segundo que escucha, lo primero es la declaración de los 4 seres vivientes. The second thing that he hears, because the first was the declaration of the 4 living, Es una pregunta que se hace el cielo. it is the question that heaven asks. ¿A quién enviaré? Who will we send? ¿Y quién irá por mí? And who will go for me? En Isaías 6 Isaiah 6 es una pregunta. is a question. ¿Me sigue? Can you follow me? ¿Se acuerda qué responde Isaías? And remember what Isaiah responds? Heme aquí, Here I am, envíame a mí. send me. Pero en Mateo capítulo 28, But in Matthew chapter verso 28, 19, verse 19, Jesús no le pregunta a los discípulos, Jesus doesn't ask the disciples, ¿a quién enviaré? who shall I send? ¿Y quién enviará por mí? ¿Y a quién enviaré por mí? And who will I send for me? Lo que en Isaías 6 fue una pregunta, What in Isaiah 6 was a question, después de la cruz after the cross, es una orden. now it's an order. Oh Señor, si quieres contar conmigo. Oh Lord, if you want to count with me, Eso está fuera de la discusión. and that's not out Es of romántico. discussion. It is romantic. Es marketinero, It's very es marketable, probablemente viral, and probably will go viral. llena plataformas de mocos, It will fill the platform with tears, pero no es una verdad. but it's not a truth. El Señor no te está preguntando, The Lord is not asking you. no me está preguntando. He's not asking me. ¿Quieres ir? Do you want to go? ¿Tienes ganas? Would you like to go? ¿Te parece? What do you think? ¿Está en tus planes para este 2026? Is it in your plans for 2026? ¿Está dentro de tus metas? Is that within your ¿Las has goals? consagrado el primer domingo de enero? Have you consecrated the first Sunday in January? Esto es como cuando éramos chicos. It's like when we were young. Mamá no nos preguntaba, Mom did not ask us, ¿quieres ir a bañarte, mi amor? my love, do you want to go take a shower? Mi vida, My love, hay un olor que sale de ti, there's an odor coming from you que es el perfume de su conocimiento. that is the perfume of his knowledge. ¿Tienes deseo, voluntad, ganas? Would you like to? ¿Lo has Are you organizado en willing? Notion para este año? ¿Lo has agendado para este año? Have you put this on your agenda for this En year? tu cronograma del día, In your daily agenda? ¿tienes pensado bañarte? Have you thought about No. taking a shower? No. Chancla en mano. With the Voy a contar hasta with the 3. shoe in hand, I'm going to count to 3. Y más vale que escuche esa ducha
correr. And I better hear that shower running. Y si fuiste un adolescente medianamente decente, And if you were a mediocre, so young person, en algún momento de tu vida at one point in your life, dejaste la ducha corriendo, you left the shower te running, lavaste la cabeza rápido, te mojaste la cabeza you wet your hair y quickly, saliste como si nada, and you left as if nothing, pensando que habías engañado a mamá. thinking you have fooled your mother. Lo que tú no sabes, What you do not a tu know, adolescencia, es que a una madre no se la puede engañar. that you cannot fool a mother. Y entonces mamá venía y decía, So mom will come and say, agacha la cabeza. put your head down. No hay olor a... No digo la marca porque no me pagan publicidad. I don't smell, and I'm not going to say the brand because they don't pay me. Levanta tus brazos. Lift up your arms. No hay olor a... There's no smell of. No es una sugerencia, It's not a suggestion. no es una pregunta, It's not a question. es una orden. It is a commandment. ¿A qué nos impulsa a ver a Cristo? What drives us to see Christ? A ir. To go. Volver a ver To see once again. es volver a ir. To see once again is to go once again. Si juntamos las tres partes de este título tan amorosamente asignado para esta mañana, And if we bring together the three parts of this lovely assigned message, el mensaje es sencillo, the message is simple. al mismo tiempo que demandante. At the same time, it is demanding. Tener una visión holística To have a holistic vision es ver la iglesia desde Cristo. is to see the church from Christ. Es una representación exacta, It's an exact, accurate representation, no una caricatura. not a caricature. Es ser reenfocados. It's being refocused. Es dejar de medir por lo que funciona It's stop measuring by what y works empezar a medir por cuánto del Hijo se ve en nosotros. and start measuring by how much of the Son is seen in us. Y es ser reenfocados a la misión global. And it being refocused to the global No mission. como una idea bonita, Not as a beautiful idea, sino como el fruto natural but as a natural de fruit, una iglesia que vive as a church that lives, de, sees, en y para Cristo. lives in and sees and lives Póngase for sobre Christ. sus pies, por favor. Please stand on your feet. Volver a ver al Hijo To be able to see the Son. no es solo predicar más bonito. It's not just preaching pretty. No es solo tener frases más bonitas. It's not just having a beautiful phrase. No es algo que justifique It's not something mi that insatisfacción justifies con lo anterior. my insatisfaction with what was before. Volver a ver al Hijo To be able to see the Son es volver a ser reenfocados. is to being refocused. Es volver a corregir nuestra mirada. It's to correct our Es vision. volver a movernos hacia lo que Dios se mueve. It's to move us towards what Si God usted me moves preguntara God. en esta mañana, If you were to ask me this Pastor, morning, ¿qué cree que Dios mueve a Dios? Pastor, what do you think moves God? Yo te respondería humildemente, And I humbly will answer you. a Dios lo mueven las naciones. What moves God is the nation. Pero no las naciones políticamente hablando, And not nations speaking politically, sino las personas dentro de las naciones. but the people within the nation. Dios tiene un querer. God has a desire. Primera de Timoteo 2:4, 1 el Timothy cual 1:4. quiere que todos los hombres sean salvos He wants all men to be saved y vengan al conocimiento de la verdad. and come to the knowledge of David the truth. dijo desde las sombras, David said from the shadow, no daré descanso a mis ojos I will not hasta rest que my vea la eyes casa de Dios construida en la until I tierra. see the house of the Lord built on the earth. Nosotros podemos decir hoy desde esta realidad, And we could say this from this no reality. daremos descanso a nuestros ojos We will not rest our eyes hasta que todas las naciones de la tierra, until all the nations hasta que of no the quede earth, ninguno de los 7.600 pueblos no alcanzados, until all the 7,000 unreachable people
que no hayan escuchado that have not heard que Jesús es el Señor. that Jesus is Lord. Amados pastores, Beloved pastors, amados líderes, beloved leaders, amados hermanos, beloved brothers, por un momento inclinemos nuestro corazón delante del for Señor. one moment let us bow our hearts before the Lord. Porque la idea de esta sesión es que sea un llamado del Espíritu a nuestro interior. Because the idea of this session is for Un it to be a llamado calling a of the volver a Spirit ver to al our Hijo heart. como nuestra única A referencia. calling to see the Son as our only reference. No quiero lo que funciona. I don't want what works. Quiero a Cristo. I want Christ. No quiero lo que I funciona. don't want what Quiero works. al Hijo. I want the Si Son. funciona sin If el it Hijo, functions from the Son, no lo quiero. without the Son, I do not want. Señor, ordena nuestra visión en esta mañana. Lord, order our vision Ordena this nuestros morning. pasos. Order our Altera steps. nuestras prioridades. Alter our priorities. Cambia nuestras agendas. Change our agendas. Cambia nuestros lugares. Change our places. Si puede hacerlo, levante sus manos If you can, en raise your señal de hands rendición as a sign of y hagamos of nuestra surrender. oración apostólica. And let us lift up this apostolic Que se abran declaration. nuestros ojos, That our eyes would be open. no los ojos naturales, Not the natural sino eyes, los ojos but the espirituales. spiritual eyes. Ojos para ver a Cristo, Eyes to see Christ. no como lo hemos reducido nosotros, Not how we have reduced him, sino como Él es. but how he is. Plenitud, centro, Center, cabeza, the head, origen, the origin, destino the de destiny la iglesia. of the church. The destiny of Hoy el Padre nos trae de regreso Today the Father brings us back al lugar donde todo comenzó. to the place where it all began. No a un método, There is not a method, no a una estructura, not to a method, not sino to a una structure, persona. but to a person. Porque cuando Cristo vuelve a ser nuestra visión, Because when Christ becomes todo our lo vision demás again, vuelve a alinearse. everything else is realigned. Padre, en el nombre de Jesús Father, in declaramos the name of Jesus, we que declare cada pastor, that each que cada pastor, líder, that each que leader, cada santo aquí that presente every person here today va a experimentar en estos días will experiment una throughout the claridad days, nueva, a new clarity, una visión purificada, purified una vision, conciencia a renovada, renewed consciousness, que toda neblina, that all todo cansancio, that all toda tiredness, confusión, that all confusion, todo caos, that all toda chaos, that ansiedad, all anxiety, toda that distorsión all distortion es deshecha en el nombre de it is Jesús. broken in the name of Jesus. Vamos a salir estos días de este lugar, We're going to leave de este this ámbito place, espiritual, this spiritual ambiance, con cargas deshechas que no vinieron de Dios. with breaking Hay cargas que te puso la cultura, culture. hay cargas que te puso la comparación, There were bonds that were hay put on by cargas que te puso la comparison. sociedad, There were bonds that put on by hay cargas que te society, pusieron los líderes, that put on by leaders, pero han hecho tus pies muy pesados, but they have made your feet han very hecho tu heavy. espalda muy pesada. Have made your back Pero el very Señor está heavy. quitando cargas que no vinieron de Él. But the El Lord Señor is está relieving rompiendo them. yugos que no Things vinieron that de come Él. from Him. Te estoy sacando de la visión reducida. I am taking you out of a reduced Te estoy vision. llamando a ver desde mi perspectiva. I'm calling you to see from Vuelve my a levantar perspective. tus ojos. Lift up your eyes once Alzaré again. mis ojos a los I will montes. lift up my eyes to ¿De dónde the vendrá mi Where will socorro? my help come from? Mi socorro viene de ti. My help Mi comes from socorro you. viene de My ti. help comes from you. Por favor, Please, no vuelvas a cuidar la iglesia desde tu fuerza. do not take care of the church from your own Porque no strength. necesitas una estrategia nueva. Because you do not need a new strategy. Necesitas una visión renovada de You need Cristo. a renewed vision of Christ. Adora al Señor allí donde estás. Worship the Lord Si puedes there where hacerlo, you are. levanta tus manos. If you can, lift up your hands. Padre, restaura nuestra visión. Father, restore our vision. Haznos volver a ver al Hijo como cabeza, Let us see the Son again as the head, al cuerpo como plenitud the body as the y fullness, a las naciones como destino. and the nations as the destiny. Quita de nosotros Take away from us toda mirada reducida, all reduced vision, todo temor, all fear, toda fragmentación, fragmentation, toda distracción, all distraction, toda carga que no provenga del cielo. all burden that does not come from Vamos, heaven. adora al Señor. Adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor. Worship Him. Del poder y la gloria del Divino será digno,
digno, Él es digno, solo Él es digno. Del poder y la gloria Él es digno, Él es digno, Él es digno. ¡Vamos! Él es digno de recibir una iglesia To receive a gloriosa, a glorious pura, santa, sin mancha ni arruga. Él es digno, without blemish, without wrinkle. Del poder y la gloria. Hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el sello romper, el libro abrir, aquel que ha vencido, el león de Judá, el cordero que fue inmolado y que nos dio libertad de todo pueblo y región, cada lengua y nación, nos hizo para reinar con Cristo el Señor. Él es digno, Él es digno, será digno del poder y la gloria. Él es digno, Él es digno, Él es digno, será digno del poder y la gloria. Él es digno, será digno de Declara que Él es digno, iglesia. Vamos juntos. Vamos a declarar que solo hay uno digno, ahora y siempre. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Solo Él es digno de todo poder. Ponga su mano sobre sus ojos, por favor. Como una representación natural de una realidad espiritual. Pablo dice que se lava la iglesia con celo santo para presentarla a Dios como una virgen pura. Y dice algo que es fuerte. Él dice, pues me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean extraviados. Hay una batalla en esta generación por nuestros sentidos. Y sentí muy fuerte esta palabra. Hay una batalla por nuestros ojos, por lo que miramos, por lo que contemplamos. Dios tuvo que sacar a Abraham de la tienda y le dijo, levanta tu mirada, deja de mirar la limitación de la tienda, deja de mirar el techo de la tienda, deja de mirar lo que te rodea, deja de mirar lo que es imposible, deja de mirar lo que atenta a la palabra, deja de mirar lo que mata el propósito. Y lo sacó afuera, lo sacó de su comodidad, lo sacó de su zona conocida, lo sacó de su lugar de seguridad.
Siento que en esta estación a muchos de nosotros Dios nos va a sacar de nuestra tienda conocida. Dios nos va a sacar de nuestro lugar seguro. Dios nos va a sacar de nuestra zona de comodidad. Pero la razón por la que Él te saca es para hacerte ver algo más grande que lo que ves desde una tienda. Abraham, levanta tus ojos y mira. Y el Señor nos dice en esta mañana: levanta tus ojos y mira. Mira, mira, porque hasta donde te atrevas a ver, hasta donde te atrevas a ver, hasta donde te atrevas a ver, hasta el sistema de economía que te atrevas a ver, hasta la política, hasta el arte, hasta la educación, hasta el Pacífico, hasta África, hasta Asia, hasta Europa, hasta Latinoamérica, hasta donde te atrevas a ver. Cobra ánimo y cobra coraje. Dios le dice a Abraham: hasta donde te atrevas. En esta estación muchos de nosotros nos hemos acomodado, pero está volviendo una osadía espiritual, está volviendo un coraje, está volviendo un atrevimiento santo a decir: yo no me conformo, yo no me acomodo, yo no estoy limitado ni mi Dios está limitado. Yo voy más allá, yo voy a ver más allá, voy a ver lo que el Padre quiere mostrarme. Vamos, ora por tus ojos por 30 segundos. De llevar todo extravío de tus ojos, toda situación natural, toda situación espiritual, toda situación, todo pecado, toda distracción. Y pídele al Espíritu Santo que te permita identificar qué fue lo que te distrajo de Él este 2025. Porque no quiero cruzar a una estación en Dios viendo lo mismo que vi antes. Vuelve a mirar tu comunidad, vuelve a mirar tu vecindario, vuelve a mirar tu ciudad, vuelve a mirar tu estado, vuelve a mirar tu nación, vuelve a mirar las naciones de la tierra. Porque el Cordero es digno de recibir la recompensa de su sacrificio. Y vamos a trabajar, no para presentarle al Padre una virgen extraviada. Vamos a presentarle al Padre una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, para que el Padre pueda decir: he encontrado mi placer en la tierra. En el nombre de Jesús, dale tu mejor aplauso al Señor. Ahora sí.